Bueno, les conté que íbamos a tener la visita de los concejales del Frente de Todos, Sebastián Hernández, Leandro Petti Toribio, a quien estamos saludando y dándole los buenos días. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día a toda la audiencia de Máster FM. Bueno, ¿todo bien? Buen día, Ricardo. Buen día a toda la audiencia y muy feliz cumpleaños para empezar la mañana. Bueno, muchas gracias. Ya te había saludado, pero bueno, es cierto que vamos a saludarte también acá en vivo, así que feliz cumpleaños, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, charlar un poquito de lo que ha venido siendo el trabajo en el Consejo Deliberante y esta ajetreada y extensa sesión que han tenido el día jueves pasado. Sí, estuvimos hasta la 1 de la mañana, digamos. Justito 1:10 que... La cortamos justamente por esta situación que estamos viviendo, en donde si hubiera sido hoy, podrían haber seguido hasta las 3. Si hubiera sido hoy. Exactamente. Sí, y probablemente hubiésemos estado hasta las 3. Sí, venía un debate político. Estuvo muy interesante y con posiciones obviamente siempre encontradas, pero sumando para Rivadavia. Bueno, charlar un poco de todo lo que ha pasado, porque se votó la impositiva fiscal, se vio el tema del presupuesto, hubo algún proyecto que también dio mucho debate, como el tema de declarar esencial a la educación. Bien, sí, fueron temas, obviamente, de lo más importante que se trató el día jueves, en definitiva, del presupuesto municipal, un presupuesto de casi 1.500 millones de pesos, la verdad que un presupuesto importante para lo que es Rivadavia, digamos, haciendo el comparativo per cápita, ¿no?, con distritos vecinos. La verdad que el presupuesto de Rivadavia es muy importante. Está claro que siempre uno quiere un presupuesto como rivadaviense cada vez más grande para que haya, obviamente, mejoras estructurales y salariales y demás, que es lo que hace al conjunto del presupuesto. Pero bueno, la verdad que nosotros, haciendo el análisis de lo que se presupuesta y comparándolo con lo que se dice, con lo que efectivamente después se transforma en números reales que van destinados a una secretaría para que se efectivicen en un programa de gobierno, vemos que se dice una cosa y después presupuestariamente se hace otra, en donde claramente las prioridades o encontramos contradicciones en cuanto a prioridades, digamos, ¿no? Y como te decía, el presupuesto, si bien hubo diversos temas, el presupuesto es lo más importante, digamos, porque si bien lo elabora el Ejecutivo Municipal, pasa por el Consejo Deliberante y ahí se hace un análisis y se vota por la afirmativa o por la negativa, pero en definitiva el presupuesto es lo que proyecta el año 2021 para todos los rivadavienses. No tenemos que olvidarnos que, más allá de quienes circunstancialmente hoy sean autoridades ejecutivas o autoridades legislativas, digamos, en definitiva estamos hablando de los recursos de todos los rivadavienses. Y como te decía, un presupuesto de más de casi 1.500 millones de pesos, en donde una vez más vemos que las prioridades que tiene el Ejecutivo Municipal contrastan con lo que para nosotros en definitiva no son las necesidades de los rivadavienses, porque vemos que se sigue presupuestando, digamos, en todo el área comunicacional del municipio, y esto lo venimos diciendo hace rato, y cuando hablamos de área comunicacional, eso abarca lo que es pauta publicitaria, ceremonial, protocolo, la estructura en personal que tienen, que son casi 15 millones de pesos, y eso lo comparamos con lo que se presupuesta para el 2021, por ejemplo, para construcción de viviendas, y son 5 millones de pesos, casi 15, para comunicar y todo el área ese, digamos, que hace a la prensa municipal, contra 5 para construcción de viviendas. Todos sabemos del enorme déficit habitacional que hay en Rivadavia, y la vivienda es, por un lado, solución habitacional, pero también genera rápidamente y moviliza el empleo. Y nosotros vemos que no se le da la importancia que merece ese tipo de programas. Vemos que en Trenquelauquen, que hasta en Tejedor y en todos los distritos vecinos ya hace tiempo proyectan programas de vivienda justamente por esto. ¿Y por qué creen ustedes que no se le da la importancia? Porque prioriza otras cosas, claramente, el Ejecutivo local. Vemos que desde los discursivos se habla del empleo, de la educación, de la vivienda, de la casa propia, que bueno, justamente es la vivienda, pero después cuando desglosas el presupuesto en los números hay una contradicción enorme. Claramente priorizan comunicar o asistir, porque también hoy el partido de Rivadavia tiene un presupuesto en asistencia social directa de casi 168 millones de pesos. Por supuesto que la asistencia es necesaria para aquellas familias
que necesitan una mano, porque la verdad que las condiciones en las que se han ido desarrollando son totalmente favorables, pero no puede ser la política más importante, digamos, en Rivadavia asistir, porque eso a corto plazo, digamos, sí, se le da una mano a un montón de gente, pero a largo plazo, digamos, estamos profundizando la asistencia, y la verdad que Rivadavia, la provincia y el país necesita reemplazar la asistencia por la generación de empleo genuino. Por eso vemos que una herramienta para activar rápidamente el empleo es la vivienda. Se presupuestan 5 millones contra 15 en publicidad y propaganda y ceremonial y protocolo. 168 millones en asistencia social directa, contra 2 millones en empleo y producción. La verdad que los montos, Ricardo, digamos, en un presupuesto de casi 1.500 millones de pesos, que vayan solo 5 millones a la vivienda, que vayan solo 2 millones al área de producción. Claramente tenemos un municipio que prefiere asistir y generar una dependencia cada vez más directa de los sectores más postergados, en vez de tener políticas que aumenten la producción, el empleo genuino. Obviamente que tiene que haber una interacción entre lo público y lo privado, pero la verdad que vemos todo lo contrario a lo que se dice, y vemos un municipio con cada vez más trabajadores municipales, en donde cada vez hay más dificultades para aumentar sueldos que equilibren, digamos, la capacidad de compra de los trabajadores municipales, porque estamos viendo que la mayoría, después Petty puede explayarse en eso, pero en donde la mayoría están quedando por debajo de la línea de pobreza, o lo que es la canasta básica, que en definitiva son los ingresos que necesitan para que una familia pueda alimentarse. Entonces estamos viendo eso, digamos, un presupuesto cada vez más alto en asistencia social, en contra de programas de vivienda o programas de producción y empleo, y un presupuesto que cada vez se destina más en sueldos, y en donde no se puede dar aumento acorde para que efectivamente la mayoría de los trabajadores puedan tener un ingreso mayor, porque hoy el que sale totalmente beneficiado con los aumentos que se vienen dando y es el funcionario, que un 20%, un 10%, un 30% repercute en el aumento que recibe de una manera totalmente distinta a los empleados de menor categoría. Por eso la verdad que nosotros, si bien hace rato que insistimos con esto, necesitamos que la gente empiece a prestar más atención a esto, porque recién lo hablábamos, no son los recursos de Reynoso, de Rivadavia primero, ellos circunstancialmente les toca ser ejecutivo, la gente los eligió, pero la verdad que necesitamos en Rivadavia empezar a hablar de empleo genuino, de producción, y no solo discursivamente, sino que hay que apostar en recursos mucho más para que esta tendencia empiece a cambiar, para que más rivadavienses, más allá de los programas que puedan llegar a salir de nación y provincia, puedan acceder a la casa propia. La casa propia es empleo, es solución habitacional, y también empezar a apoyar mucho más a aquellos emprendedores locales que en definitiva termina transformándose en empleo genuino. Puede arrancar uno, pero si le va bien y hay un apoyo importante del Estado, eso automáticamente puede trasladarse a que más gente tenga independencia económica y no necesite ser asistida. 168 millones en asistencia social directa. Distritos mucho más grandes en cuanto a... Hoy Petty estaba haciendo un análisis, por ejemplo, de Trenquelauquen, y la verdad que, no sé, creo que los triplicamos, los quintuplicamos. Sí, los cuadruplicamos lo que es de asistencia social directa. Por eso necesitamos discutir y reperfilar el presupuesto municipal, porque si no vamos a estar en serios problemas, y nosotros estamos hablando de acá para adelante, digamos. Nosotros necesitamos que cada vez más rivadavienses tengan su casa propia, y que cada vez más rivadavienses tengan la posibilidad de tener independencia económica a través de un trabajo genuino. Por eso, para nosotros es muy importante el empleo, la producción, la vivienda propia, pero no solo de los discursivos, sino que tiene que haber una fuerte inversión del Estado para que eso empiece a revertirse. ¿Y cómo hacemos eso, Petty? ¿Cómo hacemos eso? Teniendo la decisión política de cambiar. Si Trenquelauquen destina el 5% de su presupuesto para vivienda, ¿por qué Rivadavia no lo puede hacer? Rivadavia solamente destina el 0,03% del presupuesto. Son decisiones políticas. Si Rivadavia gasta 4 veces más en asistencia social directa que Trenquelauquen, lo comparamos con Trenquelauquen porque la estructura tributaria y la estructura productiva de Trenquelauquen es igual a la nuestra. Productivamente Rivadavia está un escalón arriba. Si hay algo que
que podemos hablar y que podemos decir de lo productivo, Rivadavia siempre tuvo un escalón, creo que la provincia entera adelante. Entonces, si nosotros tenemos un Trenquelauquen tiene 3 veces más cantidad de habitantes. Sí, y la misma hectárea. Entonces, por eso te dije tributivamente. Tributan la tasa red vía, que es la más importante de Trenquelauquen que Rivadavia. Nosotros como rivadavienses tributamos la misma cantidad de pesos que tributa todo Trenquelauquen, con lo que vos decís, con 3 veces más la cantidad de personas. Y otra cosa es de qué manera destinamos los recursos, porque va de esa manera. Y otra cosa, en años como el que pasó, la obra pública no se ejecutó. Habíamos presupuestado que íbamos a hacer las naves productivas, no la hicimos. El polo universitario solamente invertimos 2 millones de pesos. Nosotros necesitamos que la obra pública se reactive. La obra pública se reactiva poniéndole dinero, y que a veces hasta mismo está presupuestado. No se hizo ninguna cuadra de asfalto, no se hizo más agua potable, no se usó más de todo. Nosotros necesitamos que Rivadavia cambie su discurso por los hechos. En préstamos productivos, que nosotros, el presupuesto tiene que ver también con la ordenanza impositiva. La ordenanza impositiva tampoco le da prioridad a la generación de empleo público, de empleo privado, y sobre todo de emprendimientos. Una de las propuestas que tuvo el espacio fue que la tasa de habilitación sea bonificada a 100% en el año 2021, porque nosotros creemos que en un año como va a ser otro año más de pandemia, sin duda, nosotros creemos que quien haga el esfuerzo de crear un emprendimiento tiene que tener, aunque sea el acompañamiento mínimo del municipio, que la tasa de habilitación no se le cobre. Son cifras por ahí, no son mucho, pero es algo más que le sirve a quien, y que se va a sentir acompañado, y no que el sistema esté creado solamente para cobrarte, porque la tasa de habilitación no deja de ser una inspección, claro, una tasa administrativa. Nosotros creíamos que este año debíamos bonificarla, y va todo acompañado por ese lado. También vemos que el empleado municipal se aumentan las tasas entre el 30 y el 50, y hay tasas que van más del 80% de entrada nomás desde el 1 de enero, y al empleado municipal se le aumenta el sueldo el 20% en enero y el otro 10% en julio. O sea que ajustamos por el empleo, siempre ajustamos por el empleado. En Rivadavia, quien ha hecho el ajuste en los últimos años, en los últimos 2 años, ha sido el empleado, con sueldos a su vez que van muy por debajo de la línea de inflación. Nosotros el año pasado los empleados municipales tuvieron el 10% en enero y el 15% en noviembre. A veces el municipio dice el 26% acumulado, pero el 26% acumulado si lo hubiese hecho en mayo el 15%, no en noviembre, 2 meses solamente estuvo el 26% acumulado. Durante todo el año, durante 10 meses, que la inflación hasta el día, o sea que ha sido hasta el 30%, fue el 36%, más o menos, tuvieron el 10%. Y ahora este año va a pasar lo mismo. El empleado municipal que ya había quedado en el 2019 10 puntos atrás. Este año quedó casi 16 puntos atrás. Y como venimos este año, Dios quiera que no, que el gobierno pueda domar la inflación, pero otra vez va a ser variable de ajuste el empleado municipal. Bueno, y otro título es el tema del aumento de tasas. A eso nos referíamos. Nosotros entendimos el aumento de tasas a partir del esfuerzo compartido. Nosotros nos tomamos el trabajo de hacer entendemos que quien dicta las tasas es quien propone es el poder del intendente, quien las rige es el mayor contribuyente y los concejales, pero a su vez la oposición, como lo hizo el año pasado, volvió a hacer una propuesta. Siempre una propuesta de nosotros decimos el esfuerzo compartido. Si el empleado municipal iba a tener un aumento del 20 claro, más el 10, nosotros propusimos exactamente lo mismo, el 20 más el 10, y no con chicanas, porque a su vez desde el Ejecutivo, en los discursivos, se dice que las tasas aumentaron el 30% en promedio. No, las tasas urbanas, las tasas de asistencia que son las del hospital municipal, todas por encima del 50%.
Y el tema de las guías y señales... No, bueno, ahí está. ¿Y por qué no son? El único articulado que la oposición acompañó es la tasa radial. Ajá. ¿Por qué un acuerdo entre privados? Y los acuerdos entre privados, entre el que paga la tasa y el que la emite, eso hay que respetarlo. Nosotros también creemos que los acuerdos entre privados están. Que lo mismo pretendíamos que hubiese habido un acuerdo entre el sindicato de municipales y el municipio, que si los sueldos van a aumentar el 20 más el 10, a su vez los municipales que pagan, casi todos tienen el débito automático de la tasa, ¿cómo debería haber sido? ¿Cómo debería haber aumentado la tasa? El 20 más el 10, porque son años especiales, son años de crisis, claro. Vamos a volver a tener crisis de nuevo este año. A ver, uno pretende que sea un año, pero entiende que si vos lo planificás de la crisis y te va bien, está bueno. Pero si lo planificás de que te va a ir bien y tenés crisis, claro, después vienen todos los problemas. Nosotros entendemos que debe ser al revés. Planificar que va a haber crisis, si sale bien, bienvenido sea todo. Si le va bien al municipio, a la provincia y a la nación, nos va a ir bien a todos nosotros. Si le va bien a ellos, creo que todos saben que va a terminar haciendo el esfuerzo. ¿Y el esfuerzo quién hace? El privado. Claro. Desde que nosotros tenemos razón, siempre el que hace el esfuerzo es el privado. Nosotros por eso le pedimos esta vez al municipio la ley del esfuerzo compartido. Como se lo pedimos a provincia y a nación también. Nosotros creemos que es para todo igual. Nosotros en esto no tratamos de no, cuando pedimos esfuerzo le pedimos a la nación, le pedimos a la provincia y le pedimos al municipio. En esto no vamos a hacer demagogia ni mucho menos, porque creemos que todos tenemos que estar a la altura de la situación y ponerse al lado del contribuyente. Eso es lo más importante que tenemos como política tributaria. No, agregándolo, porque obviamente está todo relacionado, y algo que tocábamos al principio, pero que tiene mucha relación también con lo que hablaba Petri recién. Nosotros encontramos en el presupuesto, en la parte conceptual, lo que corresponde a políticas presupuestarias de la jurisdicción o entidad, que proviene de la Secretaría de Gobierno, en donde se proyecta para este año un plan de regularización financiera, donde se expresa textualmente en lo conceptual, en esa página dentro del presupuesto, en donde este plan de regularización financiera va a ser destinado al personal municipal que se encuentra en estado de sobreendeudamiento. Y explican qué es el sobreendeudamiento, digamos, que es el estado financiero que se da cuando las personas no tienen o no pueden generar suficientes ingresos para cumplir con el pago de las deudas contraídas. Se explica qué es el sobreendeudamiento. No tenemos duda de que con este tipo de políticas salariales en Rivadavia, al menos desde los últimos 2 años, en donde los trabajadores vienen perdiendo salarialmente contra la inflación, nos estamos convirtiendo en un municipio, en un distrito con funcionarios ricos y trabajadores pobres y endeudados. Porque vos fijate, digamos, pues yo escuchaba también en la sesión que tuvimos hasta las 11, hasta la 1 de la mañana, cuando nosotros planteábamos ese aumento escalonado de tasas, que no fuese del 30 a partir de enero y que fuese justamente desdoblado y que fuese atado al aumento salarial desde el 20 a partir del 1 de enero al 1 de julio y del 1 al 30 de junio y del 1 de julio el otro 10% de lo que va a pasar con los sueldos. Pero vos fijate, digamos, cómo internamente el municipio se ve obligado a crear un programa para una regularización financiera. Claramente el problema de los trabajadores es que los sueldos son muy bajos, y es lo que decíamos recién, la mayoría se encuentran por debajo de lo que se considera salarialmente, según los datos del INDEC, línea de pobreza, canasta básica, y la verdad es que no nos sorprende esto. Por eso hay que estar mucho más atento y trabajar las políticas salariales para que justamente nuestros trabajadores puedan tener un mayor ingreso y que no se vean sometidos a este tipo de programas que seguramente le van a dar una mano, pero la verdad que creo que hasta subestiman, porque también hablan de una capacitación para aquellos trabajadores municipales que estén endeudados o sobreendeudados, y la realidad es que la plata no les alcanza, digamos, con los ingresos que tienen, porque me parece que pretender capacitar a un trabajador municipal, gente que seguramente está calificada para hacer la tarea que llevan adelante, ¿cómo no va a poder manejarse financieramente? El problema es que la plata o los ingresos que tienen no les alcanza. Por eso la verdad que cuando yo leía esto y después que se los pretendía o se los pretende educar, me parece que es sobre subestimar justamente a los trabajadores municipales. El problema no es
que no sepan cómo gastar la plata o no. Me parece que el problema, y con este tipo de programa que quieren impulsar y viendo la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores municipales, al menos en los 2 años, claramente es otro. Por eso la verdad que el municipio, digamos, que uno entiende, digamos, que ya son más de 20 años, digamos, no tengo dudas de que hay digamos, porque ve que estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo, cada vez más asistencia, no hay programas de vivienda, cada vez más dificultades para poder pagarle sueldos realmente dignos a los trabajadores municipales y no solo a los funcionarios. Si existiesen ese tipo de políticas, esto no pasaría, digamos. A ver, a los trabajadores municipales le hubiese venido bárbaro que el año pasado no se le dio un bono por el Día de los Trabajadores, no se dio un bono de fin de año, en donde lo dieron absolutamente en todos los distritos, y todos tuvieron problemas con respecto a la pandemia y demás. En Rivadavia no se dio. Hubiese sido una buena manera de compensar a esa pérdida salarial contra la inflación, y justamente esa plata seguramente hubiese sido destinada o para afrontar deudas o para movilizarla en los comercios locales, porque el trabajador municipal, la plata por lo general no se va a gastarla afuera, digamos, la gasta en Rivadavia. Pero bueno, me parece que estas cosas y este tipo de programas que pretenden implementar evidencian la contundente realidad que están pasando la mayoría de los trabajadores municipales del partido de Rivadavia. Otro tema que dio debate y discusión durante mucho tiempo en el Consejo fue el tema de declarar esencial a la educación. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a eso? Nosotros creemos que la educación debe ser presencial. Lo que nos sorprendió es el debate que se dio de querer declarar la educación esencial en estos momentos, en un momento claramente de posicionamiento político. Por eso nosotros calificamos de oportunismo político, porque honestamente justo vino una bajada de línea de Todos Juntos por el Cambio con el tema de esta ley, que no es nueva, que nosotros ya desde el 2017 esta ley de declarar esencial. En su momento esta ley se creó por el tema de los paros, aparte tiene hasta el mismo articulado, la estuvimos estudiando, y más que nada nos extraña por eso de los discursivos, porque durante la campaña del 2019 nosotros propusimos casas y Rivadavia primero propuso un polo universitario, o sea, educación versus obra pública. La verdad que la gente lo tomó, lo copió, y eso tenía $1 millón. Recién a dos años lo único que hemos hecho es abrir la calle con respecto al polo universitario. Por eso, una cosa, siempre decimos lo mismo, un buen discurso, y aparte se ha instalado, obviamente es un gobierno que no tiene gestión, que no ha gestionado nada durante el 2020, desde que terminaron las elecciones este gobierno se olvidó, entonces tiene que dar debates por ahí ideológicos. Y otra cosa que nos llama la atención, que Rivadavia primero pida la presencialidad, cuando en el 13 de marzo del 2020 había clases. Hay un municipio que le escribió una carta a la ministra, a la directora de educación, Agustina Vila, pidiéndole la suspensión de las clases porque entendían que la modalidad debería ser la virtual, que Rivadavia estaba preparado para únicamente tener, y le pedía por favor. Por eso no entendemos, por eso en ese momento fue oportunismo, porque en ese momento había clases, todavía estaba en discusión si se iban a cortar o no se iban a cortar, y en ese momento el Ejecutivo envió una carta pidiendo la no presencialidad. Y ahora en este momento que todo el mundo pide presencialidad, eso también, por eso entendemos, sí. No es una política. Y resaltando el programa Red. El programa Red. Que en la carta enviada a la ministra, y justo en el año que no se entregaron las tablets. En el año que no se entregaron las tablets. Por eso, igual, otro tema, dio la casualidad que el único año que no se podía sacar fotos con los chicos, no se entregaron las tablets. Eso también nos llamó la atención, porque este año vos no te podías sacar una foto con los chicos. Entonces también se discontinuó ese trabajo. Por ahí era por el tema de la foto, que también nos preocupa, porque si ahora dice que las compraron, entonces no entendemos por qué no se compró en su momento. Porque incluso en el presupuesto municipal este año se presupuestó la misma plata que el año pasado para comprar 350, este año se presupuestaban para comprar 700. Por eso entendemos que nosotros entendemos que
que la educación debe ser presencial, con todos los cuidados que debe tener, como debe ser, y estamos seguros de que las clases van a empezar. Y nosotros apoyamos la presencialidad. Lo que no acompañamos son debates en el Consejo Deliberante que son oportunistas. Porque con el mismo mensaje, hace un año que todo el mundo decía, tenemos que parar todo, vos pusiste, hay que parar todo, y ahora con el mismo mensaje que todo el mundo, entonces por eso, no es algo que vos lo tenés incorporado como que sí, porque el año pasado vos pediste que se cortaran, porque todo el mundo entendía que se iba a cortar, y ahora vamos en lo mismo, y no dejan de ser declaratorias políticas, a un mensaje en el cual es un gobierno que en vez de dedicarse a lo local, a gestionar, y a lo que realmente puede solucionar, que es el tema de la vivienda, el tema de los sueldos, y el tema del $1.000.000, que se iba a presupuestar, y solamente presupuestar $1 millón, presupuestaron 2 millones de pesos. Y como desde Somos Rivadavia somos honestos y transparentes, si nosotros lo multiplicamos por 86 pesos que vale el dólar, que te me va a reír en la cara, serían 43 años, que va a durar el polo universitario. Entonces nosotros ¿qué tenemos que decir? A Rivadavia primero le interesa la educación, y con lo que presupuesta, con lo que fue su mega proyecto de campaña en el cual todos los rivadavienses confiaron y creyeron, bueno, nosotros tomamos que eso es apostar a la educación local. Si eso iba a ser con el presupuesto local, era lo que Rivadavia primero podía ejecutar. La verdad que no nos llama la atención. Ha sido un año en el cual Rivadavia primero no gestionó, entonces me parece que los debates de la nada misma serán importantes. Para nosotros lo más importante hoy es lo que con el presupuesto municipal se puede realizar, que se pueden realizar las obras, que puede haber proyectos productivos, y obviamente que la educación tiene que estar. ¿Cómo no vamos a querer que haya educación? Y sobre todo el Partido Justicialista, en el cual nos sentimos parte y partícipe. Si hay algo que de las universidades públicas, por desgracia del resto, son obra y creación, y quienes más quisieron que hubiera universidades públicas fue el Partido Justicialista. Entonces, ponerlo en ese debate a los justicialistas, si queremos clase o no, me parece hasta otra demagogia más. No, comparto, digamos, y todo esto que se va desarrollando evidencia las contradicciones, digamos, en las que permanentemente el oficialismo a nivel local termina generando, digamos, porque pasamos de una carta de Reynoso pidiendo la suspensión de la clase, resaltando el programa Red, y como decía Petty, no ejecutaron el programa Red, que es algo que lo pueden resolver desde lo local, digamos, no es que viene desde arriba. Y después también fueron sucediendo cosas, se fueron dando debates en donde yo lo dije en varias sesiones, digamos, los proyectos los presentaron ustedes, instalaron el tema. No dudo de que les interese la educación, más allá de que, como dice Petty, entramos en esas contradicciones. Al menos de lo estructural, el polo universitario, que se lo anunció con bombo y platillos durante la campaña, y fue el proyecto central de ellos durante la campaña, resulta que fueron reelegidos, y en el primer año, digamos, de reelección presupuestan 2 millones de pesos. El segundo año, de nuevo 2 millones de pesos, cuando ellos en todos los medios dijeron que iba a tener un costo de $1 millón. Por eso la cuenta de Petty es clara, y a ese ritmo de inversión de a 2 millones de pesos por año, hasta llegar al $1 millón son casi 43 años. Por eso que es un poco lo que, digamos, lo que decíamos recién con respecto a la contradicción, o lo que dicen discursivamente, y después cuando se traslada a un presupuesto se desploma contundentemente, porque no hay forma, digamos, los números son claros y no mienten, y son los números que ellos ponen, no los pone la oposición esos números, son los números que ellos ponen. Entonces es un presupuesto que prioriza el gasto de publicidad, el gasto en asistencia social directa por sobre la programas de creación de vivienda que generan trabajo genuino, por sobre programas de producción, y por sobre la inversión en infraestructura para que se avance más rápido en el polo universitario. Y después, con respecto a educación, obviamente que estamos a favor de la presencialidad, queremos que esto se normalice, y somos coherentes, digamos, porque nosotros durante el año hemos sido cautelosos a la hora de hablar de educación. ¿Y por qué decimos que Juntos por el Cambio se especula? Porque ellos hace apenas 4 años, digamos, tuvieron la posibilidad, siendo gobierno a nivel nacional y provincial, de cambiar la educación. ¿Y qué hicieron? Durante los 4 años que estuvieron gobernando, ajustaron con la educación, redujeron las partidas presupuestarias para educación a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces,
eso evidencia que claramente es oportunismo político por parte de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, que especulan con la educación, especulan con el origen de una vacuna, digamos, que sabemos que estamos en una pandemia a nivel mundial y hay 4 o 5 vacunas y ojalá hubiese más y que la producción avanzara así, cada vez se pueda avanzar más con ese tema. Entonces, por eso decimos que a veces se especula. Y cuando hemos debatido estas cuestiones, vuelvo a lo mismo, pasamos de un pedido del intendente para que se suspendan las clases, resaltando el programa Red, no ejecutan el programa Red, y después cuando discutimos en el Consejo por estos temas, un ejemplo que ya lo he dicho en sesiones públicas, es que nosotros hemos pedido, digamos, un proyecto que ellos habían presentado, donde pedían la presenciabilidad también, que quedara en comisión y que se abriera el debate a los gremios, a los distintos colegios y demás. La verdad que ellos prefirieron tratarlo ese día, no dejar de comisión, no abrir, digamos, el diálogo, el consenso, que en temas como estos es lo que se necesita. Porque nadie es un experto en el manejo de una pandemia, y la verdad que ahí se contradice un poco el discurso entre lo que ellos quieren o pretenden y la realidad, digamos, de darle una solución definitiva a este tema. Entonces por eso hablamos de contradicciones. Año político el 2021, se dieron cuenta de eso, ¿no? Sí, pero la verdad que más allá de que es un año político, creo que la gente también, digamos, está con el tema de la pandemia, la situación económica. Es cierto que es un año político, pero la verdad que creo que no es momento, digamos, por respeto a la gente, obviamente que va a llegar el tema, pero no sabemos ni qué va a pasar con las PASO, que ojalá se suspendan, digamos, porque el gasto, digamos... Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la posición que tienen ustedes con respecto a eso? Para mí se tienen que suspender, digamos. No podemos enmarcar a la comunidad en un gasto tan grande en un año tan difícil. Honestamente, los partidos políticos que definan sus candidaturas y sus internas con sus propios fondos, no con los fondos del Estado Nacional. A ver, las PASO generan un círculo virtuoso, y de hecho se propuso en su momento, la habían propuesto la oposición cuando el peronismo era el gobierno, así que es algo consensuado y trabajado, pero me parece que en años como este el acto eleccionario cuesta muchísimo dinero, son 2 actos, porque tenés las primarias más el acto electoral, y la verdad que nosotros creemos que esos fondos deben estar puramente destinados a la generación de empleo, ¿viste? O préstamos productivos, o préstamos para línea de casa, que estén sí, al servicio de la comunidad. Reforma estructural en las escuelas. Sí, ayer el diputado Fabio Britos del Chivilcoy ingresó en la legislatura un proyecto para suspender las PASO y el dinero disponible de las PASO distribuirlo entre los 135 municipios de la provincia. Sería excelente. Tengo entendido que también el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, también hizo un planteo a nivel nacional, ¿no?, para que también se suspendan las PASO. Por eso te digo que si bien sabemos que es un año en donde el calendario, digamos, aparece el calendario pero tenemos un problema. Juntos por el Cambio quiere las PASO y Máximo Kirchner con la Cámpora quiere la PASO también. Bueno, la verdad que por eso yo sinceramente, independientemente de lo que piense uno u otro, son especulaciones políticas, digamos. Nadie encima las PASO, nadie va internas, digamos. Porque son muy pocos los que van internas, digamos. Entonces la sometemos a la gente a votar en un proceso de pandemia en donde a este ritmo no todos los argentinos van a estar vacunados, obviamente. El gasto que genera y que se podría, al menos por este año, hasta que esto no se normalice, y bueno, evitémosla, digamos. Un gesto a la sociedad, digamos, que tanto lo pide y muchas veces se cuestiona tanto de la política, porque aparte esto, digamos, las PASO, si bien es una ley y todo lo que quieras, digamos, lo cierto es que nadie va a internas, digamos, entonces termina siendo ridículo y termina siendo una encuesta abierta, digamos, que ya sabemos lo que pasa y cómo sirve para que después los oficialismos a nivel local, provincial o nacional reaccionen o no, que en definitiva son los que disponen de recursos para dar vuelta después en una elección, digamos. Entonces, seamos más serios de la política, digamos, y más allá de los posicionamientos, digamos, esto lo digo a modo personal, este año para mí las PASO no se tienen que hacer, y sobre todo por el gasto que origina, y pensando, digamos, en que sería un año justamente de pandemia y con todas las dificultades que hubo, que toda esa plata que generan las PASO se destinen en reparación de escuelas, en programas de viviendas, en programas que generen empleo genuino, en producción. Me parece que sería un gesto tremendo de toda la clase política, la sociedad,
que a veces no te olvides están que distanciadas. cada gobernador después hace su calendario electoral a gusto y placer. Hay gente que vota 5 o 6 veces en el año. Claro. Porque después todo, por ejemplo, yo me acuerdo, Ciudad de Buenos Aires desdobla el calendario electoral, Salta desdobla el calendario electoral, La Pampa, Santa Fe, todos, La Pampa. todos. Después vos terminás, hay gente que, por ejemplo, en La Pampa, que va 4 veces a votar, una por los candidatos provinciales y otra por los candidatos nacionales. Provincia de Buenos Aires generalmente es la que más se junta, pero es un caso excepcional Provincia de Buenos Aires, por el peso electoral específico que tiene. Sí. Básicamente pasó durante el gobierno de Junto con el Cambio y pasa con el gobierno peronista. Se adapta al calendario nacional por el peso específico que tiene, pero si no, cada uno dicta sus normas de acuerdo a su parecer y a su interés político. Entonces por eso no entendemos mucho, creemos que hay que dar el gesto de que esto vaya directamente para... La verdad no sabía lo que había propuesto desde Chivilcoy y me parece excelente. Necesitamos mucho más de esos gestos de la política. Chicos, gracias por la visita. Bueno, gracias a vos, Ricardo. Esperemos que se hayan sentido cómodos y seguramente volveremos a charlar en el transcurso siempre del muy 2021. cómodo. Lo que Seba quería un plato de torta arriba de la mesa. No, hoy no tenemos. Hoy no llegamos hoy. Para mañana seguramente. Invitados están. Gracias por la visita. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Los concejales del Frente de Todos, Sebastián Hernández, Leandro Petit Toribio, pasaban en vivo en la mañana de la radio presentados